Asociación Portuguesa de Logopedia, miembro de la Junta de la Sociedad Científica Portuguesa de Logopedia, miembro del Consejo Científico de Parlo Institute, Alemania, 2015, y presidente desde el año 2016. Miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial de Desórdenes de Fluidez, IFA, 2015. Conferencista invitado para talleres, cursos, congresos y conferencias internacionales sobre el campo de desórdenes de fluidez en España, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Alemania, Chile, Perú, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos y Brasil. Coautor de los libros Fundamentos Teóricos y Evaluación Clínica de la Tartamudez, Trastornos del Habla, de lo básico a la evaluación. Recibamos esta mañana desde Portugal a Gonzalo Leal. Bienvenido. Hola, buenos días. Antes de más, muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento muy especial a la universidad. A la universidad que para mí siempre me encanta poder la oportunidad de hablar para estudiantes, particularmente en un día tan emocionante como es el Día del Fonoaudiólogo, en este caso de Panamá. Un agradecimiento muy especial al decano de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, profesor Dr. Joel Méndez, y también a mi colega Miguel Quesada por la invitación, por me dar la oportunidad de compartir un poco de mi pasión y de mi práctica también. Para mí es un encanto poder volver, mismo que sea de forma virtual, a Panamá, que ha tenido la oportunidad de conocer sus lindas playas y su capital increíble, y la oportunidad de poder trabajar un poco con colegas. Para mí es fenomenal. Entonces, una vez más, muchas gracias, y voy ahora a empezar por compartir pantalla y explorar un poco con todos lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, y hacer aquí un poco de la revisión de la literatura científica más reciente que sabemos hoy sobre la tartamudez, y un poco cómo esto se aplica para la práctica clínica, para que todos podamos tener una imagen muy clara de lo que estamos trabajando. Ok, muy bien. Entonces, como se comentaba, vengo desde Lisboa, que es de Portugal, un país muy chico, cerca de España. Por eso este español que llamamos de portuñol, que es algo un poco diferente, pero pienso que se comprende. Y eso, algún problema, por favor, escriban para que yo pueda ayudar. Y tal como comentaban, tenemos nuestra clínica en Lisboa, en este edificio, pero la verdad que se está espalhando un poco por el mundo por cuenta de la teleterapia. Estamos todos viviendo una situación excepcional, y yo pienso que es un buen momento para transformar una barrera en una oportunidad también. Y entonces aprender un poco cómo poder utilizar más tecnología en nuestra terapia, en investigación, en todo. Y ahí ha empezado el Tartamudez Center, que es nuestro centro online de teleterapia, que pueden consultar y mirar para conocer un poco más nuestro trabajo. Entonces, cuando hablamos de tartamudez en el idioma en español, estamos hablando a más de 40 millones de personas que tartamudean de forma crónica. O sea, se estima que cerca de 1% de la población tartamudea. Pero ¿cuántas personas en este momento estarán en tratamiento? Ese es algo que no tenemos datos. Y de las que están en tratamiento, ¿cuántas sienten que el tratamiento es efectivo, ¿no? Tantas que no va bien, que hay una frustración, una culpa y una resignación también. Entonces, antes de más, tenemos que tener en cuenta que es fundamental tener un tratamiento basado en evidencia de algo que sabemos que funciona, y no tener un tratamiento que es de senso común, de terapias que no hay ningún tipo de evidencia que pueden ser una ayuda para personas que tartamudean. Empezando por la definición, y hay muchísimas definiciones de tartamudez. Me encanta mucho la de nuestro colega Pierre Alm, que es también una persona que tartamudea y un investigador de Suecia, que nos comenta que la tartamudez puede ser una interrupción temporal entre la intención de hablar y el sistema motor. Y esto significa que la persona sabe muy bien lo que quiere decir, pero la palabra no le sale. Es como algo se traba dentro de este proceso. Y hablar es mucho más do que ser fluido, es también la facilidad de hacer la transición entre los distintos sonidos, y es algo súper complejo que tiene muchas variables. Es como un algoritmo que tiene la lenguaje, la secuencia de movimientos,
el tiempo, tensión, sincronización, precisión. La verdad, la habla es el acto motor más complejo que el ser humano hace. No hacemos nada tan rápido, tan coordinado. En portugués europeo hablamos alrededor de 5 o 6 sílabas por segundo y todo esto tiene que estar perfectamente orquestado, ¿no? Entonces, cada vez más se habla sobre esta definición de qué sería, lo que es tartamudez, y hay mucho tiempo en la literatura se refería como una sensación de pérdida de control. Esto nuestro colega Scott Yaros está explorando en este paper de 2018, hablando con las personas que tartamudean, cómo sería su definición de tartamudez, y utiliza mucho esta analogía que me encanta sería un poco caminar sobre el hielo y súbitamente perder el equilibrio, o sea, sin por veces anticipar, sin saber lo que va a pasar, simplemente una pérdida de control, y que al mismo tiempo puede tener asociada una sensación muy desagradable, muy desconfortable. Entonces, después de comprender la definición, nosotros, profesionales que vamos a tratar, tenemos que conocer o refletir, tener conocimiento sobre las causas. Y esto es muy importante comprender la naturaleza de la tartamudez, porque va a ser importante para bajar los estigmas, los estereotipos, va a ser muy importante para planear el tratamiento, para tener muy claro el tratamiento que queremos hacer. Va a ser muy importante para los problemas, las barreras que van a surgir durante el tratamiento. Podemos tener un pensamiento clínico que permita encontrar soluciones. Y es muy interesante que la literatura, y acá ha colocado un esquema de profesor Barry Guittard, nos ha demostrado exactamente eso, que es la forma como yo, profesional, mis diapositivas están con vida propia, la forma como yo, profesional, voy a explicar a mi paciente, a la familia, qué es la tartamudez o qué sabemos hoy sobre la tartamudez, eso va a tener un impacto en el pronóstico. O sea, puede ser más favorable una persona que va a comprender qué pasa, va a comprender su característica, o la familia que va a comprender mejor qué pasa con su hijo que tartamudea, y eso puede tener un pronóstico mucho más favorable que una terapia en que no sabemos cómo explicar y lo que pasa. Acá en esta imagen nos explico un poco algo que vamos a hablar durante esta charla, que es, uno, la tartamudez en la gran parte de los casos tiene una causa genética, o cuando no es genético puede ser traumático físico. Por ejemplo, en esta semana yo estaba haciendo una primera consulta con una familia de un niño que no tenía familiar que tartamudeaba, pero en la recoge de la historia clínica, este niño en su nacimiento ha tenido un problema un poco grave y que ha estado en una unidad de cuidados intensivos durante 15 días con una posibilidad de una infección cerebral. Entonces, esta es una gran probabilidad de ser la causa de su tartamudez, porque sabemos que sea de los genes, sea de algún trauma físico, no emocional, va a afectar el desarrollo de la estructura y la función del cerebro. O sea, hay una predisposición que después va a cambiar algo en la arquitectura cerebral de un niño que se está desarrollando, y es exactamente por eso que sabemos al día de hoy que la tartamudez está relacionada con el desarrollo cerebral, y que los niños que tartamudean, este desarrollo es distinto de los niños que no tartamudean. Ya vamos a hablar sobre eso. Claro que después todo esto se articula con otras variables, el desarrollo del lenguaje, el inicio y desarrollo de la tartamudez, las características internas del niño, y todo eso iremos a hablar un poco. Pero lo primero de todo que quería afastar desde ya es el mito que la ansiedad es la causa de la tartamudez. Eso hoy la ciencia nos demuestra que no es así. No hay ninguna evidencia por parte de los estudios que la ansiedad sea la causa de la tartamudez, pero sí que la ansiedad es una consecuencia. Eso significa que la experiencia de tartamudear puede que la persona que tartamudea anticipe situaciones de dificultad y que le va a ser cada vez más difícil. O sea, las experiencias negativas pueden proyectar la ansiedad. Y sobre ansiedad, inclusive nosotros que no tartamudeamos, mantener el control del habla fluida es mucho más difícil. Entonces, naturalmente, también para una persona que tartamudea puede ser más difícil. Entonces, estamos hablando de una consecuencia y no una causa. Otra variable importante es el temperamento del niño.
Los estudios están demostrando que de los niños que tartamudean, los que persisten, muchos de ellos tienen un temperamento más reactivo, o sea, una mayor reactividad. Esto significa quizás que puedan vivir sus disfluencias de una forma más intensa, con una respuesta más negativa y que les pueda se transformar fácilmente en tensión física y más tartamudez. Entonces, son características que intentamos evaluar en los niños para comprender un poco los factores de riesgo y también la terapia que tenemos que hacer. Y es exactamente lo que colegas míos están estudiando. Acá en la izquierda tengo un paper que ha sido una colega mía de doctorado, que ha concluido su doctorado, que ha investigado en niños portugueses en edad escolar el temperamento, las funciones ejecutivas, la ansiedad. No ha encontrado diferencias en la ansiedad de los niños que tartamudean y los niños que no tartamudean, pero ha encontrado sí diferencias en el temperamento y también en las funciones ejecutivas. Y otro paper de otros colegas a la derecha nos demuestran que los niños que tartamudean, un gran porcentaje tiene algunos cambios a nivel atencional. O sea, en pruebas de atención para despistar trastorno de hiperactividad y déficit atencional, son niños que tienen un score muy elevado. No significa que tengan el diagnóstico necesariamente, pero es siempre más elevado y nosotros en la práctica clínica miramos que muchos de estos niños tienen cambios de concentración, atención y esto torna todo un poco la terapia más difícil. Entonces, muchas veces, en algunos casos, particularmente en adultos, y hablando de la ansiedad, la respuesta al estrés puede ser muy elevada, muy difícil, y por eso por veces trabajamos con psicólogos de terapia cognitivo-conductual, que he demostrado más evidencia con adultos que tartamudean. Y después se explora mucho qué está pasando a nivel de la biología. Y ahí tenemos varias perspectivas. Sobre la genética, desde mucho tiempo se miraba que muchas veces cuando una persona tartamudeaba, tenía en la familia algún familiar que también tartamudeaba. Hasta el día de hoy están identificados 4 genes, los primeros 3 en 2010, que estén en la vuestra izquierda, y los últimos, lo último estudio de 2015 ha identificado más un gene y en este momento está para ser publicado el 5º gene. ¿Y qué pasa con estos genes? Estos genes que nos permiten mirar cuando hay un factor de riesgo más alto porque hay la posibilidad de la tartamudez no desaparecer. Esto significa que cuando una persona tartamudea y tiene un familiar que tartamudea, un niño cuando tiene un familiar que tartamudea, hay una gran probabilidad de ser una tartamudez que se puede tornar crónica. Y estos genes, la verdad, influencian el desarrollo cerebral y un estudio muy reciente de 2019 ha demostrado que grupos de personas que tenían los genes que estamos hablando, porque estos genes solamente por ahora justifican como 20% de los casos de tartamudez, este grupo tenía más dificultades en la terapia, tenía peor pronóstico, al contrario de otro grupo que tartamudeaba pero que no tenía la causa identificada. Entonces quizás vamos a llegar a un futuro que a través del análisis genética vamos a comprender mejor el pronóstico del paciente. Pero la parte genética acá, lo importante es tener bien claro que la genética que la conducta de los padres no es la causa de la tartamudez. Estamos hablando de un trastorno que en la verdad tiene una base biológica, ¿ok? Y esta base va a cambiar la forma como el cerebro se desarrolla, cómo se está desarrollando en su estructura y su función. Siempre que pensamos en el cerebro, miramos en esta perspectiva. Y es exactamente eso que estamos estudiando, comparando adultos que tartamudean con adultos que no tartamudean, recogiendo exámenes neurológicos, comparando niños que tartamudean con niños que no tartamudean y mirando las diferencias en estructuras cerebrales importantes para la habla, el lenguaje y también la función en cuanto la persona está hablando, qué está pasando con estas regiones que son importantes. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Hay una investigadora muy importante para nuestro campo que está haciendo un trabajo muy interesante en Michigan. Esta colega tiene un laboratorio de neuroimagen para investigar niños que tartamudean, o sea, está todo preparado
para comparar el cerebro, el desarrollo de niños que tartamudean con niños que no tartamudean, y ha publicado en la revista Brain, que es una revista muy importante, que tiene alto factor de impacto, en 2015, que los niños que tartamudeaban tenían diferencias neuroanatómicas en la sustancia blanca cuando comparando con niños que no tartamudeaban. Y esto fue una descubierta muy, muy importante, porque la sustancia blanca tiene una función fundamental de conducción del señal neuronal, y esto significa que había problemas de conexión, de direccionalidad del señal. En 2017, el mismo grupo ha hecho un segundo estudio que ha comparado niños que tartamudean con niños que han recuperado de la tartamudez, mirando particularmente esta región de donde estaba la sustancia blanca, y lo que ha encontrado es que estos niños que recuperaran inicialmente también tenían esta diferencia de densidad de la sustancia blanca, particularmente de la mielina, pero habían recuperado. O sea, es como había una predisposición también biológica para recuperar de la tartamudez. Y esto significa en clínica lo siguiente. Acá tenemos un diapositivo también de la doctora Shank, que los niños empiezan a tartamudear. Perdón, que estoy teniendo algunas dificultades con los diapositivos. Que los niños empiezan a tartamudear, y esta es la velocidad de desarrollo, de maturación de la sustancia blanca en niños que no tartamudean, el grupo control, y el grupo que persiste la tartamudez, la velocidad de desarrollo va bajando. O sea, no significa una lesión, significa que hay un problema en la maturación de la velocidad de desarrollo de la sustancia blanca. Al contrario de los niños que recuperan, que sigue más lento, pero siguen aumentando esta densidad, este volumen de la sustancia blanca. ¿Y por qué eso es importante en clínica? Cuando tenemos un niño que la tartamudez aparece, desaparece, aparece, desaparece, es más probable que esté recuperando. Cuando tenemos un niño que sigue tartamudeando desde que empezó a tartamudear, probablemente ya está en el grupo persistente. Entonces, este tipo de conocimiento es muy importante para nosotros, para el raciocinio clínico y hacer un poco también el pronóstico. Pero los cambios no son solamente en la sustancia blanca. En la sustancia gris también tenemos cambios. Eso ha sido encontrado por el grupo de Canadá, de Derek Beale, en 2015, que ha mirado cambios en la sustancia gris en la área de Broca, particularmente en el pars opercularis, que es una región importante para el lenguaje. Y una vez más, el grupo de Shank ha encontrado cambios también en la espesura cortical, en el hemisferio izquierdo, en las áreas premotoras y motoras en niños que tartamudean. Entonces tenemos cambios en la sustancia blanca, tenemos cambios en la sustancia gris, y esto nos va a traer un problema, que es ¿dónde será quien piensa? ¿Será quien piensa la sustancia blanca lo cambio y eso va a influenciar la sustancia gris? ¿Será que es de lo contrario? ¿Será que son los dos al mismo tiempo? Y eso que estamos investigando para intentar comprender en qué punto estamos y exactamente dónde empieza la tartamudez. Hay otras regiones de interés que estamos mirando cambios en las personas que tartamudean. Acá, por ejemplo, una región que se llama nucleus accumbens, que es una región muy, muy importante también, que hace parte de los ganglios basales. Acá tenemos en la imagen los ganglios basales. Entonces tenemos núcleo accumbens, tiene cambios morfológicos en esta región que se llama ganglios basales. Y los ganglios basales son como el maestro del cerebro, es como la coordinación, es como el timing center, el centro de tiempo. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson hay una lesión en los ganglios basales y se va perdiendo el control motor, y porque hay la dopamina que baja muchísimo. Y acá en la tartamudez los estudios están mostrando que no es una lesión, es una morfología típica, y hay otros estudios que nos comentan que los niveles de dopamina, por lo menos en adultos que tartamudean, son arriba o son superiores cuando comparando con el grupo control de personas que no tartamudean. ¿Y por qué que todo esto es importante en la clínica? Porque en este preciso momento tenemos gente estudiando fármacos, medicación para la tartamudez. Y es en esto que yo estoy colaborando con el profesor Gerald Maguire
de la Universidad de Riverside en Estados Unidos, que en este momento están corriendo un ensayo clínico investigando medicación para tartamudez. Y las personas preguntan, ¿pero eso va a ser la cura? Infelizmente, no. La tartamudez no va a desaparecer totalmente con esto, pero probablemente puede bajar bastante. Entonces, ¿qué esperamos en un futuro? En un futuro esperamos un trabajo entre fonodiólogo, psicólogo y médico que esté capacitado dentro de este tema, que probablemente será o un neurólogo o un psiquiatra. Y en esto estamos trabajando para un trabajo en equipo que esté muy, muy próximo. Pero todo esto que vos hablaba era sobre estructura y muchas veces la estructura puede afectar la función, el funcionamiento del cerebro. Y ahí tenemos como una vez más los ganglios de la base, los ganglios basales. Los ganglios basales están en la región subcortical, en el centro del cerebro. Es una región muy importante para todo el movimiento y habla es movimiento y al día de hoy sabemos que hay un funcionamiento atípico por parte de los ganglios basales y muy probablemente la dopamina también tiene un efecto en este funcionamiento atípico. Y la habla es siempre una conexión entre el córtex y el área subcortical. Estas regiones son muy difíciles de estudiar porque los ganglios basales están en el centro del cerebro. Por eso este conocimiento, todos estos estudios son muy recientes, que ahora tenemos equipaje más potente para hacer el estudio. Y ya sabemos que, como este paper también nos ha demostrado, que hay muchas dificultades en la conexión entre la área de Broca, que es el gyrus frontal inferior, con los ganglios basales. Ellos tienen que se conectar y existe dificultad en esta conexión. Entonces es un poco como, no es solamente una región, no es solamente un local que está teniendo un funcionamiento atípico. El cerebro funciona como un todo y hay distintas regiones que están teniendo problemas de se conectar, desde el córtex para las áreas subcorticales. Y esto es importante que se comprenda porque nuestra terapia pretende cambiar la forma como el cerebro está funcionando. Por ejemplo, en esta imagen tenemos acá el grupo de personas que tartamudean, acá el grupo control, y por ejemplo, ¿qué miramos? La área de Broca, cuando comparo personas que tartamudean con personas que no tartamudean, está menos activa, está hipoactiva, al contrario de personas que no tartamudean, que tienen una activación mayor. Entonces, la hipótesis es que nuestra terapia va a aumentar, incrementar una mayor actividad en la área de Broca y tener una mayor facilidad en la habla. Ainda dentro de este campo, hay estudios muy interesantes sobre todo el planeamiento, todo este nivel de premovimiento, y sabemos que sobre todo se puede, en 3 situaciones, se tornar más difícil. O sea, todo que sea la preparación del movimiento motor. Y que puede pasar 3 cosas. 1, la persona puede no ser capaz de iniciar el movimiento. 2, las dificultades para iniciar el movimiento rápido. Y 3, aparición de movimientos no deseados. Y esto es importante porque la habla es muy rápida y la dinámica comunicativa o las distintas situaciones, el contexto, el entorno, puede proporcionar yo querer hablar más rápido. Vamos a pensar, para muchas personas que tartamudean, decir su nombre es siempre algo muy difícil porque es una situación de altísima presión del tiempo. Si te preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Me vas a contestar pronto? Entonces puedes tener dificultad iniciar el movimiento rápido y por cima es en el inicio de la frase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podremos con este conocimiento trabajar esto con nuestros pacientes? 1, lentificar la respuesta y 2, empezar de forma más lenta. ¿Cómo te llamas? Gonzalo. Un conocimiento tan simple, pero basado en lo que sabemos de del funcionamiento neuronal en la tartamudez, puede hacer toda la diferencia. ¿Cómo lo hago en clínica? Lo explico exactamente así a mi paciente y después lo practicamos la técnica. ¿Ok? Y es esto que es muy importante de conocer. Por eso que la neurociencia es fundamental para un fonodiólogo a tener conocimiento sobre esto. Comprender que estamos hablando de regiones muy profundas a nivel subcortical
también regiones importantes a nivel del córtex y entrando a otro campo muy importante que es la emoción. Y la comunicación es emoción también. Y por eso que nuestro campo, fonoaudiología, es el resultado del conocimiento que viene de la medicina, de la lingüística y también de la psicología. Porque comunicar es algo emotivo, hay emoción, hay pensamiento asociado. Y entonces la amígdala para nosotros es una área, una región muy, muy importante y de estudio, porque en este momento sabemos, como estos dos papers nos han demostrado, que cuando hay un momento de tartamudez hay una activación de la amígdala. ¿Y cuál es la función de la amígdala? La amígdala es donde se procesa el miedo, es la amígdala también que procesa un reflexo muy importante que se llama de escapar o luchar. O sea, delante de un peligro, nuestra amígdala se activa y da muchísima tensión en nuestro cuerpo y después partimos para la acción. Y lo que nos demuestran los estudios es que un momento de tartamudez hay una activación o puede haber una activación muy fuerte de la amígdala y eso se puede transformar en tensión física, una sensación desagradable y que se queda muy, muy difícil para la persona. Y es exactamente por eso que nuestras técnicas tienes no solamente que trabajar fluidez, pero también conforto, manejar la tartamudez, sentirme cómodo y conseguir modificarla para algo que sea más fácil, más suave y que no tenga una sensación tan desagradable, que no afecte mi pensamiento también. Y por eso que nosotros trabajamos estrategias, técnicas que van alrededor de esto. Entonces, un diapositivo que nos ayuda a comprender un poco esto. De profesora Shang. La producción normal de la habla empieza siempre por conceptualización. Después, a nivel del córtex, la área auditiva y motora se conectan. Y aquí, como se puede mirar, el giro frontal inferior es súper importante. Esto se va a conectar con los ganglios basales, o sea, con las áreas subcorticales, para empezar el movimiento y poder tener la ejecución motora. ¿Qué pasa? Tenemos cambios, perdón, yo no sé lo que está pasando con mis diapositivos, pero tenemos cambios a nivel del córtex y también las conexiones entre la área auditiva y motora y la conexión entre la parte cortical y subcortical. Y por eso sabemos que hay algo en el cerebro que está con funcionamiento atípico. Esto no significa que la persona sea más lenta, más inteligente, menos inteligente. Eso no significa nada de esto. Esto simplemente significa que el cerebro procesa la habla, el lenguaje de una forma distinta. Y necesitamos de estudiar y comprender cada vez más estos procesos para que sea posible tornar nuestras técnicas cada vez más efectivas y sin recaídas. Y ahí estamos en la investigación. También en un futuro, y cada vez más en investigación, estamos utilizando otro tipo de estímulos, complementando la fonoaudiología con las cuestiones también de transmisión de neuromodulación, en que nosotros para eso necesitamos de un conocimiento muy, muy específico de áreas que tienen algún tipo de funcionamiento atípico en el cerebro, que sea posible de complementar con la fonoaudiología y con las técnicas que nosotros utilizamos. Pero hasta este momento estuvimos hablando un poco sobre el cerebro, el problema de la conexión, o sea, algo muy interno y que no tiene una relación directa con el aprendizaje y con el contexto. Y es muy importante comprender también de qué forma el desarrollo, de qué forma las experiencias de estos niños que tartamudean van a afectar toda su experiencia de tartamudez, su habla, los síntomas, la severidad también. Y es porque muchas de estas experiencias se traducen en condicionamiento. Y tenemos mucha esta relación entre la forma como yo pienso va a afectar mi emoción y esto va a afectar mi conducta. Entonces, si yo tengo muchas experiencias negativas, esto me va a condicionar. ¿Y cómo se va a hacer? Muchas veces este ejemplo para explicar.
Vamos a imaginar que yo voy al café y que para mí es un sitio que hasta el día de hoy no había ningún problema. Y cuando le digo, ¿qué tal? Yo quería un café, por favor. Y que me quedaba muy difícil. Y sentía que el empleado me miraba de una forma rara y que había risas. Yo voy a crear una memoria que esta situación es muy difícil, que la palabra café también es difícil y esto es desagradable. Y esto se va a quedar en mi cerebro. Entonces, siempre que voy a tener que ir a un café, yo puedo ir a buscar esta memoria, anticipar, me puedo quedar nervioso, ¿no? Y entonces el miedo de tartamudear empieza a subir. Yo ya estoy condicionado. Y esto se puede transferir en dos formas. Una, yo puedo intentar evitar, y eso se puede manifestar en la habla, y yo puedo llegar a decir, hola, ¿qué tal? Yo quería un café, por favor. Intentar ganar tiempo. O podría colocar un sonido como, hola, yo quería un café, por favor. O podría cambiar la palabra, yo quería un té, porque voy a anticipar que la palabra café hace difícil. O lo peor tipo de evitamiento, yo podría no ir al café porque tengo miedo y no lo quiero tomar. Entonces, esto nosotros cuando evaluamos, procuramos conductas de evitación, tal como también procuramos lo que se llama conductas de escape, que son dentro del momento de tartamudez. Hola, ¿qué tal? Quería un café, por favor, como tensión en la fase, movimiento con el cuello, y esto se llama conductas de escape, que es para salir del momento desagradable de tartamudear. Y todo esto puede ser fruto del condicionamiento, y eso tenemos que tener en cuenta en la terapia. Porque la tartamudez tiene un impacto muy grande en la calidad de vida. Y estoy hablando de café, pero podría hablar de escuela, de vida social, familiar, oportunidades de empleo, subir en la carrera. Entonces, cuando pensamos en terapia, no podemos pensar solamente en manejar la habla, pero sí cambiar el pensamiento y también los skills comunicativos. Y ahí vamos para la evaluación y pensamos, ¿qué vamos a evaluar? La verdad, ya hablé un poco sobre eso. Vamos a evaluar, si fuera un niño, el entorno también, no solamente el habla del niño. Vamos a mirar cómo hablan los padres, cómo habla la familia, si hay algún de este tipo de situaciones, si algún tipo de situación está presente que va a hacer tornar la presión del tiempo mayor y la habla del niño va a ser más difícil. En el diagnóstico vamos a hacer la distinción entre disfluencias típicas y disfluencias atípicas, en que el tradicional, que nosotros ya sabemos cuando estamos intentando hacer una evaluación, es mirar las repeticiones, ¿ok? En primer lugar, sobre todo de palabras que se quebran, como acá, si son dos o más veces, sobre todo con tensión, si hay repeticiones más do que dos veces de palabras monosilábicas, siempre mirando si hay tensión, siempre mirando si hay pérdida de control, y después, que no nos deja muchas dudas, si hay prolongaciones de sonidos, si hay bloqueos en que no sale nada, y después vamos a intentar mirar si hay conductas, comportamientos de escape y conductas de evitamiento asociadas, y esto todo tiene que estar en nuestra evaluación. Entonces, por eso que separamos en conductas primarias y conductas secundarias, en que las conductas primarias serían las disfluencias atípicas y las conductas secundarias estaríamos hablando de el evitación y el escape. Y comprendiendo que las personas, cuando pasa la tartamudez, hay pensamientos negativos o poco saludables, hay sentimientos y hay conductas que pueden no ser la mejor. En un niño puede ser hablar poco, en la escuela puede ser no participar, no querer hacer lectura, no hablar con el profesor, no socializar. Un adolescente tiene problemas de socialización, un adulto lo mismo, problemas en el empleo, y todo esto nosotros tenemos que tener herramientas para evaluar. Y felizmente, tenemos colegas fonodiólogos que han trabajado para crear instrumentos que nos permitan evaluar todos estos puntos que yo estaba hablando. Y entonces, cuando estamos evaluando, cuando estamos pensando sobre esto, comprender que la tartamudez puede empezar desde niño, a los 18 meses hasta los 12, que es la tartamudez del desarrollo. Lo más común sería entre los 2 y los 5, y es siempre mejor cuando empieza entre los 2 y los 3 años y medio, que es la que tiene mayor posibilidad de recuperar.
Sabemos que puede empezar muy fuerte o entonces de forma progresiva. Sabemos que afecta más hombres que mujeres, que las mujeres tienen mayor probabilidad de recuperar. Y todo esto para nosotros es muy útil en términos de pronóstico. Nosotros colocamos el pronóstico y comprendemos que cuando estamos evaluando los casos, qué tipo de situación, cuando hacemos la recoja de historia clínica, comprender si hay un familiar que tartamudea, cómo ha empezado, si desde que ha empezado se sigue siempre continuo o si por veces desaparece y vuelve a aparecer. Si es un niño que tartamudea y tiene trastornos de lenguaje asociados es más difícil, si tiene déficit atencional asociado es más difícil. Entonces todo esto nosotros recogemos en la historia clínica y después aplicamos instrumentos como el SSI-4, que va a evaluar toda la habla, conductas secundarias, todo, y el OASIS, que es de nuestro colega Scott Yaros, que va a evaluar toda la parte de impacto en el pensamiento, la emoción, impacto en el día a día. Y todo esto nos permite llegar acá, que es el análisis a través de la clasificación internacional de funcionalidad de cómo encuadrar los casos de tartamudez. Porque nosotros, el problema es mucho más do que ser fluido sí o no, es su participación. Si este niño habla o si este adulto habla, se conversa, se discute, se interage con la gente, se da a conocer a los otros, se sigue sus sueños, sus oportunidades de educación, de trabajo, y todo esto nosotros lo miramos porque este es el tema. No es tanto cuánto tartamudea, pero sí cómo y qué impacto tiene la tartamudez en su vida. Y todo esto el fonoaudiólogo tiene que evaluar. Y así cuando planteamos los objetivos, claro, bajar la frecuencia, eliminar conductas secundarias, bajar sentimientos negativos, eliminar pensamientos y conductas negativas, eliminar evitamiento, si fuera necesario, aumentar las habilidades comunicativas, por ejemplo, las personas que hablan y desvían la mirada, que no usan el cuerpo, el sorriso, y por último, si fuera necesario, y para mí mi experiencia siempre es crear un entorno más favorable para la fluidez. Y por fin llegamos a las metodologías de intervención, que claro, esta es una mirada muy rápida, pero para tener un poco la idea cómo están organizadas. Esta es la mirada de Scott Yaros, que piensa que en la intervención tenemos que tener una mirada sobre la fluidez, sobre la comunicación, las habilidades comunicativas y también promover actitudes saludables. Tenemos terapia enfocada en la familia. Este es un abordaje para niños preescolares y también escolares, enfocada en la familia y después enfocada en niños. Por veces cuando es una intervención muy temprana, un niño con 3 años y poco, empezamos por acá. Y aquí trabajamos dos lados, la modificación de la comunicación parental, a través del asesoramiento, a través de conocimiento que vamos a dar a la familia, identificando estresores dentro del entorno, mejorando la comunicación, pero también la aceptación de los padres sobre la tartamudez de sus niños, porque muchas veces puede ser algo que es crónico. Y es muy importante que el niño sienta una aceptación incondicional de la forma como habla, sobre todo por parte de sus padres. O entonces tenemos abordajes más directas para modelar, modificar la habla, modificar la tartamudez, mejorar habilidades comunicativas y trabajar, si tienen presentes, otro tipo de concomitantes que pueden estar relacionados con la habla y con el lenguaje también. Pero esto sería como el escenario típico, como pensamos la intervención, que voy a escoger o técnicas de modificación o técnicas de facilitación y después puedo colocar tecnología, dispositivos, terapia cognitivo-conductual con psicólogos, recursos de la comunidad como grupos de autoayuda o otros recursos que puedo tener para poder utilizar. La modificación ha sido desarrollada por el profesor Charles Van Hyper, que es una persona que haya pasado, que era una persona que tartamudeaba. Muchos de los especialistas son también personas que tartamudean. Ella tiene 4 pasos esenciales, hay más, pero estos son los 4 esenciales: la identificación, la desensibilización, modificación y transferencia.
O sea, empezamos siempre por identificar lo que está pasando, después cambiar el miedo, la vergüenza, las reacciones emocionales sobre estos momentos, después modificar la habla, tornarlos más fáciles y después transferir para el día a día. Y esto hace el clínico, explorando con el niño qué pasa cuando tartamudea, cómo tartamudea, dónde siente la fuerza. Al mismo tiempo, en el lado derecho teníamos explorando la fuerza que está haciendo, cómo hacer salidas más suaves, cómo no hacer conductas secundarias de escape en cuanto a tartamudea. Y esto todo hay técnicas específicas fonodiológicas que lo utilizamos para hacer esto. Y acá las 4 técnicas fundamentales de la modificación, que es la tartamudez voluntaria, cancelamiento, pull-out y preparatory set. Yo sé que parece muy raro la tartamudez voluntaria, pero es una técnica que tiene investigación asociada de la perspectiva de las personas que tartamudean, que muestra que es una técnica difícil de implementar, pero que a la gente después le gusta muchísimo. Y también tenemos investigación sobre su efecto en la habla, a nivel de la frecuencia de la tartamudez, la velocidad de habla, la naturalidad y también el esfuerzo en cuanto se habla. Tenemos también investigación sobre la modificación. Este paper es de Reino Unido, de Londres, de un grupo que ha hecho terapia de modificación en que miramos los resultados que han obtenido. Y ahí es muy importante que nosotros, cuando hablamos con nuestros pacientes, seamos totalmente transparentes sobre la terapia, explicando que las técnicas tienen ventajas y tienen limitaciones. Y entonces, sobre las ventajas de Stuttering Modification, tenemos estas. Es importante de trabajar desde el inicio de la terapia el miedo. Es importante también bajar la presión junto de la gente para que tiene que ser fluida, porque hay muchos casos que va a ser crónico, que no es posible. Ayuda a bajar la presión. Son objetivos más realistas y más alcanzables y que están dentro de las plantillas de aceptación que se trabaja al día de hoy. Tiene limitaciones. Para algunas personas su expectativa puede no ser cumplida. Hay gente que necesita de niveles más elevados de fluidez y la transferencia es siempre una gran barrera, es un gran desafío. Por otro lado, tenemos el fluency shaping, que es la modelaje de la fluidez, al contrario de la modificación, que es solamente al nivel de la palabra tartamudeada. Este es cambiar toda la habla, y tenemos técnicas como reducción de la velocidad del habla, fonación continua, inicios suaves, contactos articulatorios suaves, que son todo técnicas para tornar el discurso más fácil y bajar la frecuencia de tartamudez. Es bueno porque los estudios demuestran que permite cambiar un poco el cerebro y para niños puede ser una gran oportunidad para salir del cuadro de tartamudez, pero también tiene muchas desventajas. Da poca atención a la parte de lo que la persona está sintiendo, no aborda los aspectos encubiertos de la tartamudez. Es necesario un compromiso muy fuerte para practicar, para generalizar. La eficacia de la técnica por veces no es muy alta en situaciones muy estresantes, muy difíciles. Es difícil que la habla por veces sea natural y complicado de implementar en el mundo real. Por otro lado, mucha gente que tartamudea se siente como una fraude. Me siente que a cualquier momento la gente va a descubrir que tartamudea. Hay personas que sienten que la fluidez total no es necesario y que esa es una presión muy grande. Y infelizmente tiene muchas recaídas y dificultades en generalizar. Y por último, y esto que me gusta más, ¿por qué no colocar lo mejor de los dos? O sea, no utilizar solamente una o solamente otra, pero sí el fonodiólogo tener como un conjunto de herramientas que a la imagen del paciente lo va a escoger la mejor. Eso se llama los enfoques integrales, que son muy útiles porque es una terapia muy basada en la persona, en la dificultad que tiene. Las ventajas es que es muy individual y que la gente se encanta porque permite una terapia individualizada. Las limitaciones, porque es difícil de estudiar, es difícil de saber exactamente de qué técnica es el beneficio, hay poco consenso sobre las mejores técnicas para que se utilice
se torna menos claro del trabajo del ofenodiólogo, tiene que tener mucho conocimiento y por eso necesita de muchísima formación, y ese es un gran desafío. Para algunos profesionales, la falta de una línea orientadora más rígida puede causar un poco de desconforto, un poco de muchas dudas sobre la intervención. Pero yo pienso que lo más importante de todo es tú avaliar muy bien tu paciente, conocer muy bien su maturidad, su nivel de atención, cognición, la ansiedad que tiene, su preocupación, cuál es su expectativa, qué prioridades tiene, cuán disponible está para cambiar, cuál es su motivación, qué ha hecho antes, qué resultados ha tenido, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y, fundamental, su preferencia y, claro, su estado de salud mental. Cada vez más tenemos personas que tartamudean y que pueden tener depresión, trastorno de ansiedad, otros trastornos asociados, y tenemos que escoger las técnicas mediante lo que sea lo mejor para ellos. La transferencia es fundamental, o sea, no basta o que pase en la clínica, tenemos que transferir para el mundo del día a día, para el cotidiano. En este momento es un gran desafío porque estamos en pandemia, no hay muchas situaciones, pero seguro con nuestra creatividad siempre conseguimos tener desafíos que la gente pueda cumplir. Entonces, terminando mi ponencia, yo pienso que aceptación es algo fundamental de trabajar con nuestros pacientes, comprender que estamos en un mundo de neurodiversidad, que la gente es toda distinta, cada persona tiene algo, todos nosotros tenemos algo. La habla es algo que es muy visible y entonces, claro, mucho más difícil, pero es muy importante que la persona que se comprenda, que se acepte, y eso es el punto de partida para el cambio. Aceptación no significa resignación, pero significa que yo me consiga quedar confortable con mis características y mi forma de estar y de ser. Para terminar, nuestro centro está haciendo capacitaciones clínicas para todos los profesionales que quieran profundizar más las técnicas y cómo plantear el tratamiento. Y me quedo para despedirme y agradecer muchísimo la invitación. Y vamos ahora a tener las preguntas. Yo quiero pedir muchas disculpas porque mis diapositivos estaban con vida propia y sé que no es fácil acompañar avanzando y recuando como estaban haciendo, pero he intentado al máximo pasar la información, y esto es como la vida real en personas que tartamudean. Crea muchísima presión del tiempo, pero la verdad pienso que la pasión que tengo sobre este tema y que quiero que vosotros también la tengan, ayúdanos siempre a superar barreras. Entonces pienso que ha sido posible transmitir un poco lo que estamos trabajando, estudiando, y espero que os ha gustado también. Mil disculpas por los errores de escrita, yo no sé escribir en español, entonces esto fue lo mejor que ha conseguido, pero espero que se tenga quedado claro, y claro, estoy disponible para preguntas que quieran colocar. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Gonzalo por esta interesante intervención que acaba de hacernos sobre este tema. Vamos a habilitar las preguntas a través del chat de YouTube Live, Uddelas Universidad. Okay, que tengan preguntas para nuestro expositor, en este es el momento de realizarlas a través de nuestro chat en vivo. Sí. Dice una de las preguntas, Gonzalo, ¿cómo el fonoaudiólogo puede intervenir en las conductas secundarias, escapes y evitación que el paciente puede presentar? Es decir, ¿qué procesos debemos utilizar o esta conducta no desaparece? Esa es una pregunta súper interesante y, la verdad, un trabajo que también no es fácil. Entonces vamos a volver al ejemplo del hielo, ¿no? Que comentaba que la tartamudez es como alguien que está caminando sobre el hielo y pierde el equilibrio. Si esta persona tiene muchas experiencias negativas y hay un sentimiento de amenaza que puede caer a cualquier momento, va a caminar de una forma rara para intentar prevenir, ¿no? Una persona que tartamudea se puede transformar en una conducta secundaria de evitación o de evitamiento, como muletillas, hablar de una forma más rara. Entonces la técnica más utilizada
se llama tartamudez voluntaria, para eliminar el evitamiento. ¿Qué significa esto? Significa que yo trabajo con mis pacientes una forma de tartamudear que es más leve, más fácil y que por su vez que cuando la persona lo planea que lo vaya a hacer, eso va a bajar el evitamiento y eliminarlo. Yo sé que parece muy loco, muy raro, pero la verdad es exactamente así que funciona porque el evitamiento es un condicionamiento y la tartamudez voluntaria es un contracondicionamiento, ¿vale? El segundo caso, el escape dentro del momento de tartamudez, que puede ser la fuerza, la tensión que la persona hace. Nosotros lo que hacemos es una técnica que se llama quedarse en el momento de la tartamudez, que es, por ejemplo, vamos a imaginar a alguien que dice, mi nombre es Gonzalo, con mucha fuerza, mucha tensión, y yo puedo trabajar que se quede dentro del momento, pero sin hacer fuerza. Cuando mi nombre es Gonzalo. O sea, serían técnicas que claro que es imposible de explicar en una charla corta, tiene que ser algo más práctico, de cómo pasamos de quedarse sin salir, de manejar la tensión física sin mover la postura articulatoria para una salida más suave. Y es un trabajo progresivo, claro. Bien, la siguiente pregunta, Gonzalo. ¿Cuáles son los objetivos que deben cumplir el fonoaudiólogo con los padres de niños que tartamudean? Muy bien, ese es un trabajo súper importante y fundamental. Lo primero punto es informar mucho lo que es tartamudez, es quitar la culpa de los padres. Ese es lo primero, que no tiene culpa, pero puede hacer muchas cosas para ayudar. Y entonces tenemos que hacer un análisis de qué pasa en el entorno del niño. Y por eso que en clínica, cuando estamos evaluando, pedimos videos de casa, en una situación familiar, de comida, de juego, lo que sea, para mirarnos cómo interactúan los padres con los niños. Y ahí vamos a intervenir clásicamente sobre la velocidad del habla de los padres dentro de un momento específico, que llamamos de momento especial, porque si los padres hablan demasiado rápido, hay mucha presión del tiempo sobre el niño que va a intentar también contestar muy rápido. No es porque el niño va a imitar el padre, es por cuenta de la presión del tiempo de la dinámica comunicativa. Entonces vamos a trabajar con los padres una habla más suave, con más pausas, más simples también, a través de juego y después generalizar para situaciones del cotidiano, pero una habla que sea mucho más fácil para que el niño no tenga tanta presión del tiempo y baje seguramente también su tartamudez. Eso sería el inicio. Después tiene que pasar para terapia directa, en que el fonoaudiólogo va a orientar a la familia en términos de técnicas que van a hacer en casa para dar continuidad al tratamiento. Bien, Gonzalo, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas recomendaciones o consejos que le das a los padres en casa para que lo pongan en práctica con los niños que padecen tartamudez? La primera de todas es aceptación incondicional de la forma como tu hijo habla. O sea, tu hijo no puede sentir ningún refuerzo negativo de tu parte. Si está tartamudeando, tú estás sufriendo. Es literalmente lo primero consejo que damos. Porque la experiencia negativa de los niños es cuando tartamudean y de alguna forma el padre o la madre o están como franciendo la testa o dicen para, respira, tiene calma. Este tipo de refuerzos negativos, el niño va a responder con tensión y con evitamiento y con evitación. Entonces el primero es aceptación total y después de forma estructurada nosotros vamos a introducir técnicas que van desarrollando todas las semanas. Pero el inicio yo diría que es aceptación incondicional. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para la evaluación de los niños con trastornos de hiperactividad? Esa es una pregunta muy, muy buena porque el pronóstico es siempre peor, más difícil. Entonces, el primero, una cuestión muy importante con la hiperactividad es saber si es un niño que está tomando medicación, ese es el primer punto, si antes de la medicación cómo era su habla, cómo era su tartamudez, porque sabemos que en algunos niños la medicación va a interferir con la tartamudez, porque la medicación interfiere también con la dopamina. Entonces, si fuera el caso, es necesario conectar con el neurólogo, neuropediatra, psiquiatra, lo que sea, y intentar ajustar la medicación basado en vuestro feedback, ese es un punto. Y el segundo punto es, en las tareas, bajar el tiempo de la tarea para que consiga hacerlo, que tenga concentración y regulación motora para hacerlo,
Y lo segundo, usar muchísimas recompensas. Usar fichas, tokens para dar refuerzo positivo como condicionamiento operante en las tareas y que el niño después puede cambiar las fichas por un juego que le guste o algo, pero que se tiene que jugar muchísimo con la motivación del niño también, procurar juegos que les guste y que cumpla al mismo tiempo nuestro objetivo de intervención. Bien, la siguiente pregunta. ¿El pull-out beneficia a la disminución de muletillas en el habla de una persona con tartamudez? El pull-out no es tan dirigido a las muletillas. El pull-out, el objetivo esencial es que el momento de tartamudez sea más corto y más suave. Entonces podría beneficiar más el escape, no tanto las muletillas. Podría beneficiar la tensión que la persona hace, ¿ok? Porque el pull-out es dentro del momento de la tartamudez una salida muy suave. Y para eso, si antes del pull-out trabajar es quedarse en el momento, eso sí va a ayudar a bajar muchísimo la tensión. Para las muletillas es identificar, o sea, que el paciente identifique la muletilla que está haciendo, que comprenda que no hay beneficio en la muletilla y si después si quieres practicar, puede ser con tartamudez voluntaria. Pero claro que es necesario una formación más aprofundizada para hacerlo. Y en la siguiente pregunta, Gonzalo, cuando la tartamudez tiende a ser con sonidos sílabos, ¿qué podemos hacer para ir moldeando y cortando su extensión? Perdón, no comprendí. Disculpa, Francisco. ¿De nuevo? Cuando la tartamudez tiende a ser con sonidos sílabos, ¿qué podemos hacer para ir moldeando y acortando su extensión? No comprendí. Sonidos, no comprendí la segunda palabra. Sílabos. Sílacos. Sí. Sílacos. Yo no estoy familiarizado con el término sílacos. No sé si se refiere a algún fricativo, oclusiva, no sé lo que es. ¿Cómo sería el gesto de la pregunta? Cuando la tartamudez tiende a ser con sonidos sílabos, ¿qué podemos hacer para ir moldeando y acortando su extensión? Ok. Yo no sé qué sería un sonido sílaco, no sé si sería como fricativo, pero lo que hacemos siempre es por oposición. O sea, si es una extensión, vamos a imaginar una palabra con s en español como sol, ¿ok? Y que el chico hace como sol, que lo estica muchísimo. Y si es un niño, hablando de niños, nosotros asociamos como, por ejemplo, una serpiente, ¿ok? Y colocamos una serpiente muy grande, sol. Y después practicamos con serpientes muy chicas, como baby snakes, como serpientes muy chicas, sol. Entonces hacemos siempre a través del contraste, que se puede hacer muy largo o se puede hacer muy corto, ¿ok? Y si fuera un niño, siempre con la referencia de un muñeco o algo. Bien, Gonzalo, queremos agradecerte por esta maravillosa intervención que acabas de tener con nuestro público de YouTube Live de la universidad, que ha presenciado de una manera muy atenta tu conferencia, la primera intervención de la mañana en esta jornada internacional de actualización en fonoaudiología. Queremos agradecerte nuevamente y ahora vamos a presentar el perfil de nuestro segundo expositor.